Si yo quiero saber el agrupamiento, voy a poner aquí nombre. Entonces me dice aquí que da un error. ¿Cómo yo puedo resolver esto? From estudiante, después de from estudiante, voy a agrupar, tengo que agrupar. Entonces digo aquí, group by, vamos a poner por nombre. Podría ser por pago, pero vamos a poner por nombre. Entonces ahora vuelvo y ejecuto. Y mira, ahí sí me sale. Pero ¿por qué me aparece eso? ¿Por qué con esta parte que agregué, que dije agrúpame por nombre, los resultados, ahora sí me está dando el resultado? Sencillo, aquí yo tengo un ejemplo. Si tú te fijas, Juan 4 aparece 14.000. Si tú sumas 7.000 más 7.000 son 14.000. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo eso? Que lo que son iguales me lo está mostrando en un solo campo. Y lo que son únicos me muestra su valor único. Esto es útil. Por ejemplo, si yo lo que quiero es saber el total de cada estudiante. Juan 4 ha pagado 7.000 dos veces. Por lo tanto, tiene 14.000 en pago. Sin embargo, los demás tienen 7.000, o sea, tienen un solo pago. Por eso aparece así de esa manera. O sea, me permite agrupar. Si yo lo que quiero saber es el total de todo, bueno, para eso, en ese caso, como no es por nombre, yo puedo hacerlo aquí. ¿Qué pasaría si yo lo pongo por pago? Vamos a ver. Antes de que me agrupe por pago, pues yo lo puse por nombre, ¿verdad? Mira, me dio un error. No es válido. Tiene que ser por otro campo que no exista. O sea, que no sea el pago que se está agrupando. Si yo lo que quiero es hacerlo de esta manera, quito el nombre y voy a seleccionar solamente esta parte. O sea, fíjate, dejé el group by fuera. Entonces ahí me da, lo que hace es que me da el cálculo total del pago. Eso en caso de que yo quiera saber el cálculo total del pago. Si es una sola persona, me va a dar el total de esa persona. Pero al utilizar el group by, puedo agrupar. Tanto o sea, por cualquier campo. Puedo agrupar por fecha, agrupar por nombre. Si quiero saber cuántos pagos se hicieron a nivel de fecha, bueno, aquí yo voy a agrupar por fecha. Y por fecha. Si eso lo ejecutamos, y vamos a ver, me va a aparecer lo mismo porque todas las fechas son iguales. Eso es lo que sucede. Pero vamos a ponerle aquí fecha. Fecha, coma. Entonces voy a seleccionar otra vez el group by y miren dónde me aparece. Solamente en la fecha de 2024 de 7/14 se pagaron 42.000. O sea, me está agrupando por fecha. Si yo tuviera otra fecha, entonces te recomiendo que hagas esa prueba tú. Usa un update, como lo que ya tú conoces, que vimos anteriormente. Usa un update, actualiza la fecha a una fecha distinta y vuelve a ejecutar esta línea de código. Y tú vas a ver, por ejemplo, tú pones update set fecha igual a 2025 7/14, por ejemplo, o lo que tú quieras, where ID sea igual a 1, por ejemplo, o a 2, o al que tú quieras. Entonces lo ejecuta y luego ejecuta esto. Tú vas a ver cómo te va a aparecer ya con 7.000 menos aquí y una fecha distinta.